El fiscal general del Estado declara hoy después de que 2 periodistas más le desvinculen de la filtración. Han asegurado ante el juez que tenían la información del correo horas antes de que le llegara a Álvaro García Ortiz. Ni la cadena SER ni El País tuvieron como filtrador al fiscal general del Estado, así lo han declarado los periodistas ante el tribunal. El subdirector del País incluso ha situado esa fuente en la Fiscalía del TSJ de Madrid. Hoy declarará Álvaro García Ortiz y lo hará después de que testifiquen 12 agentes de la UCO. Llamé tanto a su despacho como le mandé un correo y luego consigo su teléfono móvil también y le mando un WhatsApp. Nunca conseguimos verificarlo. Teníamos tantísimos frentes abiertos que seguí con otras líneas de investigación. A las 2:00 de la tarde, pues hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto esto, si era verdad que la pareja que la agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad con la justicia. Digo, ¿cómo? Digo, no es posible. Sí, así es. Digo, pero bueno, si tienes alguna prueba, dice, vente y te lo enseño. Y es cuando me fui. Le voy a preguntar, ¿nos puede decir quién es esta persona? No, me cojo a mi derecho al secreto profesional, no puedo decirle cuál es la fuente. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. El día 12 de marzo, a las 6 de la mañana, me parece que el diario.es publica la noticia del fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio para conocer qué había pasado realmente. Terminan las declaraciones de los testigos en el juicio al fiscal general y después tomará la palabra el acusado, que es el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy ha declarado como testigo el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que desveló la noche del 13 de marzo, en este programa, desveló antes que ningún otro medio el contenido del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. Campos se ha ratificado ante el Supremo en lo que ya sostuvo durante la instrucción, que es que él tuvo acceso al contenido de ese email varias horas antes de que el fiscal general del Estado recibiera ese email. Que su fuente, por tanto, no fue el fiscal general y que si él no publicó antes el contenido de ese correo fue porque su fuente en un primer momento no le autorizó a hacerlo. Es verdad que durante el juicio, sobre todo las acusaciones han demostrado estar bastante desorientadas sobre el papel de las fuentes y el vínculo de verdad, de compromiso, de secreto que nos ata a los periodistas y las fuentes. Así ha explicado Campos todo esto ante el tribunal. Lo que le puedo decir es que una fuente no es el primero que pasa por ahí. Una fuente es alguien con quien que tardas meses y no años en realizar esa relación, que lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información y que garantiza pues finalmente el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. El hecho de la protección de las fuentes y el derecho al secreto profesional. Porque hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, que mejor es que permanezcan en el anonimato, no verían nunca la luz. Y nos convertiríamos los periodistas en meros voceros del aparato político, del poder económico. Sucedería así en muchas ocasiones. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Recientemente, este pasado verano, por ejemplo, nos llega por una fuente, me llega a mí personalmente una información por 2 fuentes distintas que nos dicen que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Me presento en la radio con esa información para contarla
Y obviamente en la cadena SER llamamos siempre para contrastar, llamamos al Partido Socialista, llamamos a la Moncloa y nos dicen que es mentira, que aquello no podía ser, que Santos Cerdán estaba limpio de polvo y paja, que eso era falso absolutamente. Y la cadena SER, por ese trabajo, a mí me conocen por mi currículum en mi casa, por ese trabajo durante años con las fuentes, pues deciden confiar en la palabra del periodista. Y esa información abre el informativo de las 8 de la tarde de hora 25 en la cadena SER. Y al día siguiente, efectivamente, a pesar de las acusaciones de falsedad que había por parte del PSOE y del partido del gobierno y del propio gobierno, pues el informe de la UCO, la publicación de ese informe de la UCO nos dio la razón, punto por punto, a esa información que acabábamos de publicar. O sea, es que eso que se dice a veces de las fuentes, que si los periodistas nos amparamos en el derecho al secreto profesional y el anonimato de las fuentes para, como una especie de mascarada o de escudo de Kevlar, yo creo que es en absoluto, porque no solo es un derecho y una obligación del periodista, estamos garantizando un derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, que de otra forma sería imposible que saliera. Tanto Miguel Ángel Campos, que reveló el contenido del correo, como José Manuel Romero, que entonces era subdirector del País y que dirigió aquellas informaciones en el País, los dos han comparecido hoy como testigos ante el Tribunal Supremo y han insistido hoy en que su fuente no fue el fiscal general. Pedro Jiménez. Que venga, que ven y te lo demuestro. 3 y poco de la tarde, me muestra en una pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido delitos fiscales y me deja tomar notas. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quiero que quede esto claro desde el principio. La fuente de Campos no le dejó publicar hasta las 11 de la noche después de que El Mundo difundiera el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto. Un documento, ha dicho, que se envió el 2 de febrero y pasó por muchas manos hasta ese 13 de marzo. Cientos de reenvíos que hacen imposible encontrar al filtrador. En un mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la abogacía del Estado. Los testigos propuestos por las acusaciones tampoco han reforzado los indicios contra García Ortiz, más bien al contrario. El fiscal para la protección de datos ha revelado que los fiscales pueden borrar el contenido de sus teléfonos. Pero le ha preguntado si tiene obligación de destruirlos o de conservarlos, o ese es el contenido. Tiene la facultad de destruirlos, señoría. Tiene la facultad de destruirlo porque también lo dice el INCIBE. Puede elegir entre devolverlos o destruirlos, ¿no? Lo que debe hacer es ser responsable y garantizar, es muy superior el valor inmaterial de los datos que el valor de un objeto material en desuso que ya no tiene ningún valor en el mercado. Y el decano del Colegio de Abogados de Madrid tampoco ha reforzado la acusación por la filtración. Eugenio Ribón se ha centrado en la nota de desmentido de la Fiscalía, que no es objeto del proceso. Este testigo, Agustín Hidalgo, el fiscal que lleva el tema de protección de datos, el fiscal jefe de protección de datos, es un testigo de la acusación y no les ha salido como esperaban. Este hombre ha explicado que tiene todo el sentido del mundo que tú borres tu móvil. O sea, y que es lo que hay que hacer. Y de hecho también ha dicho otra cosa que no está saliendo mucho en titulares, pero que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que a él nadie le pidió que investigara la filtración. Entonces, si es protección de datos, él es el que tenía que investigar de dónde había salido eso, ¿no? ¿Quién más podía haberlo filtrado? ¿Quién tuvo acceso? ¿Quién? No sé. Él mismo se ha preguntado por qué a él nadie vino a pedirle que se abriera una investigación sobre la cuestión, ¿no? Yo, un poco en la línea de lo que decía al principio y espero repetirme lo justo. Yo este procedimiento me parece que nunca debió pasar de la instrucción, que efectivamente nunca vamos a saber si el fiscal general del Estado pudo o no, si filtró o no ese mail, pero lo que está claro es que no había un secreto. Es que no era un secreto. Estaba en manos de mucha más gente. Y aun suponiendo la presunción de culpabilidad, que es la que ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, que es una presunción de culpabilidad la que le tiene ahí,
había muchos más culpables anteriores, porque es que esto lo tenía mucha más gente antes. Todos los periodistas declararon lo mismo y esto ha acabado en un juicio oral. Y qué importante es que se haga pública. Media docena de periodistas tenían información antes con propaganda. No, la declaración del otro día del compañero José Precedo y su dilema moral, dilema moral, porque le pasará a todos los periodistas que han ido, ¿no? A José Manuel Romero, le pasará a Miguel Ángel Campos, que es que ellos saben quién es su fuente. Y ellos saben que su fuente no es el fiscal general. Y ellos saben que se puede condenar a una persona inocente, pero ellos no van a revelar su fuente, porque la revelación de fuentes, o el cuidado de las fuentes, o el secreto de las fuentes, es algo sagrado para el periodismo. Pero tenemos eso, o tienen ese dilema moral, ¿no? Y la verdad que esa declaración me llegó mucho, ¿no? Porque era también la empatía, ¿no?, que tenía con el acusado, ¿no?, con el fiscal general. Es decir, yo sé que a mí no me lo ha filtrado él, y que si dijera quién me lo ha filtrado, tendría aún más pruebas para salvar a un inocente, ¿no? Pero no puede decirlo por ese secreto profesional, ¿no? Yo creo que este juicio está abriendo unos debates muy interesantes en la profesión, muy interesantes, yo creo que deberían ser en la judicatura, y qué suerte que podamos tener acceso, toda la ciudadanía o todos los ciudadanos puedan tener acceso y ver con sus propios ojos lo que hay de indicios, lo que hay de pruebas, y ya veremos. Yo no soy tan pesimista o optimista según la parte desde que se vea, no tengo tan claro que esto vaya a acabar en condena. Bueno, mañana escucharemos al fiscal general del Estado, por cierto, sobre esto que decías, Pitarch, de que toda la ciudadanía pueda ver. A mí me parece vergonzoso que el Tribunal Supremo no nos esté dejando que emitamos en directo este juicio, para que toda la ciudadanía pueda verlo, efectivamente en directo, para que los oyentes sepan. Los periodistas están allí en la sala y después cogen trozos y después los pueden emitir, pero después, o sea, en directo, nosotros a ustedes no les podamos dar la emisión completa del juego, ya completa, o de los fragmentos que consideremos bajo un criterio periodístico, pero no lo podemos hacer. Entonces, no hay por dónde coger esto. Otra de las cuestiones anómalas que veo en este proceso es que la propia Fiscalía no haya impulsado una investigación interna para delimitar, porque la realidad, y con esto acabo, es que con independencia de todos los periodistas que pudieran tener información antes o después, cuando esto salta a la luz es después de unos movimientos y de una implicación directa del fiscal general del Estado. Solo una cosa, digamos que, hombre, para investigación interna la que le están haciendo, digamos, ahora sí que tiene una buena investigación, nada menos que del Supremo. Bueno, pero externa. Pero es sobre el... Bueno, pero ahí está estás delimitada el fiscal ante el general. Supremo. Hombre, es una buena investigación. O sea, cuando el Supremo investiga, imagino que es una buena investigación. Y además no es interna, es externa, con lo cual puede ser incluso más independiente que una que hagas internamente. Y la ausencia de pruebas, digamos, aparentemente no es que sea obligado que haya pruebas, es obligado que haya pruebas. Si no hay ni una prueba, sí, el borrado de móviles es una prueba. Yo creo que no es una prueba. No fue el borrado de pruebas del ordenador de Génova una prueba. La prueba fue 40 millones en una cuenta en Suiza. No que borraran, que la justicia dijo que podían borrar su ordenador. Digo que la ausencia o el borrado, mejor dicho, de un móvil no es una prueba, salvo que cambiemos el principio del derecho y haya que invertir la carga de la prueba. Claro que no es una prueba, él tiene pero que puede ser un demostrar indicio. si es inocente. Él no tiene que demostrar que es inocente, tendrán que demostrar a nosotros que es culpable. Yo creo que eso es básico en derecho. Sí, pero Xavi, hay condenas en múltiples casos sin pruebas, condenas basadas en indicios. Por ejemplo, agresiones sexuales en las que es la palabra del agresor contra la palabra de la agredida. Por favor, y ahí no hay pruebas. ¿Sí? Pero no me compares una cosa con otra. Es que, hombre, desde mi punto de O sea, vista, te ha puesto un ejemplo que es muy análogo. A mí me parece muy bien que hayas traído a colación lo de los discos duros. Técnico jurídico. Destrucción de pruebas, destrucción donde podía estar el delito. Oye, que usted destruya a martillazos un disco duro no le hace culpable de lo que hay en el disco duro. ¿Qué pensamos todos de la destrucción a martillazos del disco duro, Marta? Pero no condenaron por eso. Pero es que yo no hablo de la condena, Xavi. Es que yo voy más allá. ¿Dónde vais? Estamos hablando de un procedimiento judicial, ¿de qué estamos hablando? He abierto un melón, quiero reconducirlo. Yo me gustaría acabar el argumento que estaba poniendo sobre la mesa. El ejemplo de los ordenadores destruidos me alucina. Pero lo que quiero decir... No, ahora sí por alusiones, porque te alucina. No, Paloma, vamos a ver. A mí me parece muy significativo esto y nos vamos a detener un rato. Si la justicia dice que no se puede condonar ni se puede inferir de ello un delito o la asunción de un delito porque tú puedes borrar el ordenador o destruirlo o borrarlo porque es de tu propiedad,
Si se ha practicado ese principio de la justicia española, tendrá que ser con todos. Por lo tanto, si la justicia piensa que el PP puede borrar su ordenador y que eso no es síntoma de pruebas, otra cosa es que aparezca una cuenta con 40 millones en Suiza, el fiscal general del Estado también podrá borrar su ordenador y eso no será una prueba contra él. No, es que no es una Pero prueba, es que yo no ya hemos digo que dicho sea que una no hay prueba prueba. contra él. hombre. No, lo que digo con la alucinación... No, Xavi, por favor, no pongamos tampoco palabras en lo que no he dicho. Yo no he dicho que sea una prueba. Digo que me alucina esa comparación porque creo que todos sabemos lo que en el imaginario colectivo de toda España implicó la destrucción de esos ordenadores. No porque sea una prueba, sino porque no me parece el ejemplo para demostrar la inocencia de nadie. Yo lo único que quería decir es que en los juicios no todo se basa en pruebas, sino en indicios. Y se puede condenar a base de indicios. No estoy diciendo que haya que condenar o no al fiscal general. Estoy diciendo que es válido y ha pasado muchas veces en multitud de juicios que los indicios son suficientes para condenar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí, bien, solo una cosa. Solamente una cosa. Es que, claro, la acumulación de indicios, claro que pueden llevarte a una condena. El asunto es que cuando los indicios te pueden llevar a cientos de personas, solamente se ha buscado en la fase de instrucción a una sola persona. Solamente se ha buscado. Bueno, hay un acusado, claro. Hay un acusado. No, hay un acusado porque solamente se ha buscado ahí. Es decir, no se ha hecho, cuando dice Xavi, no, se ha hecho una gran investigación. Bueno, se ha hecho una investigación, muy dirigida buscando a un acusado concreto. Pero por eso digo, no creo que una auditoría ¿Tú crees que es una investigación prospectiva y que el juez Hurtado es un juez prevaricador? No. Sí, es lo que estás diciendo. Has dicho que es una investigación que se ha hecho para... no se ha investigado a otros posibles... No, acláralo porque eso me parece grave. No, claro que te aclaro. Juan, yo creo que todos tenemos la información suficiente como para saber que ese correo discurrió por circuitos a través de los cuales lo pudieron ver un montón de personas, cientos de personas. Y cualquiera de esas cientos de personas podía haber sido el causante de la filtración. Claro. Y según el cargo que ostente, puede verse sometido a un delito de revelación de secreto. Exactamente. Perfecto. De cientos solamente hay uno sentado en el banquillo. Porque, hombre, si se hubieran sentado 7, 10 por aproximación... No, yo no digo que sea prospectivo. A mí lo que me resulta sorprendente es que habiendo tantos posibles filtradores, en esta filtración solamente haya un posible filtrador en el banquillo. Es lo único que digo. Y en cuanto al una cosita que quiero decir. En cuanto al secreto, los periodistas se han acogido al secreto profesional. Cuando les han preguntado ya directamente si eso llegó por parte del fiscal general del Estado, podrían haber dicho también, me acojo al secreto profesional. Y han dicho, no me llegó. Quiero preguntaros... Porque es el que está en el banquillo. Claro, por eso le pregunto. Si le hubieran preguntado por la portera de la fiscalía, ahí no está, pues no hubiera habido ningún problema. hablando que no era la fuente. Los indicios pueden ser, si un borrado es un indicio o no. Tú apuntabas de que no es una prueba, pero puede ser un indicio. Claro. Te lo he escuchado, tú acabas de decir que puede ser un indicio. Puede ser un indicio. Y tienen que ser acumulativos en ese sentido. Claro. En la misma balanza habrá que poner las declaraciones de periodistas que fue hoy mismo que han dicho que no ha sido el fiscal general del Estado el que les dio la noticia. Claro. Pero si es periodistas, digamos, que hay indicios de un lado y de otro, que tienen que pensar. Claro, esa es la cuestión. Por eso la deliberación va a ser tan compleja. Bueno, os pregunto y por eso está sentado el fiscal general con un 2 contra 1. Os pregunto hay un voto particular importante que dice que no tenía que sentarse demoledor, por eso son 2 contra 1. Si el debate está abierto, esa es la cuestión. Solo una cosa. Mañana declara no solo el fiscal general del Estado, declara también la UCO. Os pregunto muy brevemente, porque oye, fatal de tiempo. ¿Qué esperáis para mañana, Juan? El señor UCO. Que está tan de moda, ¿no? Como decía Puyol, aquello de ¿qué coño es la UDEF, no? Eso se puede decir a estas horas, ¿no? Sí. Cuando estaba de moda la UDEF, ahora está la UCO. Bueno, pues yo creo que puede ser relevante lo que planteen quien represente a la UCO mañana, que desconozco quién será, respecto a cómo se produjo todo ese borrado y cómo se produjo el manejo de la información que encontraron cuando entraron en el despacho del fiscal general del Estado, que esto es otro de los puntos calientes de la investigación judicial y de la instrucción, que ha sido muy criticado desde la defensa por una crítica abierta al juez Hurtado, y bueno, contribuirán a reconstruir los hechos. Más allá de eso... Mañana, la declaración del fiscal general del Estado, que no va a ser distinta a lo que hasta ahora hemos escuchado, y lo de la UCO. ¿Qué esperas para mañana? Brevemente, Marta. No sé qué espero, Xavi, porque de la UCO no sé qué me espero. Yo, es que este procedimiento, como ya he dicho desde el principio, no lo veo. No lo veo en este punto. Vi la instrucción, estoy sorprendida, sigo sorprendida de que este procedimiento siga en el Supremo con los indicios que tenemos sobre la mesa. El acceso al mail
está ya contrastado que había decenas, cientos de personas que pudieron acceder a ese mail, que había un móvil para filtrarlo igual, todas esas personas podían tener un móvil para querer filtrarlo, y yo me sorprende que digamos aquí todos que estamos encantados con las declaraciones de los periodistas, pero si estamos encantados con las declaraciones de los periodistas tenemos que creerles, pues si no estamos diciendo que nos parece fenomenal que mientan. Y yo es que creo que no han mentido. Yo es que creo que no han mentido. Entonces, cuando han dicho que el fiscal general del Estado no fue quien les filtró el mail, pues oye, si no es así y el tribunal no les cree, pues que les demanden por perjurio y que los lleven, ¿no? A su vez habrá que ir contra ellos. Yo me parece que los periodistas lo están pasando realmente mal, porque ponerme en la piel de quien sabe que el mail se lo dio otro y ver ahí sentado al fiscal general del Estado con esta instrucción y con estas pruebas, a mí me parece de aurora boreal y que habla, no sé, de un conflicto en la separación de poderes que nos sobrepasa. El de la UCO podría ser el que pudiera aportar más datos, siempre que se nos hubiera escapado algún párrafo de los informes hasta ahora conocidos o que haya alguna prueba que no sea filtrado. Pero salvo esto, pues yo creo que con el fiscal va a pasar lo mismo que con los periodistas, que estamos en una especie de noria y será un déjà vu de la fase de instrucción. No creo que varíe mucho su testimonio. Cambiamos. Jornada de testigos. Bueno, yo creo que no sé si servirá de mucho, ¿no? Estábamos antes de comenzar la tertulia conversando Juanma y yo sobre si el Supremo se atreverá o no a condenar al fiscal general del Estado después de que ya tengamos absolutamente claro que no sabemos si el fiscal general del Estado mandó o no el mail del abogado del novio de Ayuso, donde ofrece un pacto un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel posiblemente y para llegar a un acuerdo, y donde admite que presuntamente se cometieron delitos fiscales. Claro, si tú no ofreces un acuerdo de conformidad. Es decir, no sabemos si el fiscal general del Estado envió o no ese mail. Lo que sí sabemos que no fue él quien reveló el secreto. Quiero decir que antes de que el fiscal general del Estado tuviera ese mail del novio de Ayuso, ya lo tenían muchos periodistas, ya estaba sobre la mesa de otros fiscales, ya estaba hasta en manos de la abogacía del Estado. Es decir, es imposible hacer un recorrido que permita decir con claridad que el señor García Ortiz fue el responsable de esa filtración y de que esa información se hiciera pública, porque es que está más que demostrado que se conocía esa información antes de que el propio fiscal general del Estado la conociera. Y a mí me parece que bueno, que como periodista, y de verdad que no sé si esto suena pelota o no, pero a mí me parece que tener periodistas referentes como Miguel Ángel Campos o como José Manuel Romero, que hoy han dado una lección magistral de lo que es el periodismo, de lo que es la praxis periodística, de lo que supone contrastar una información, bueno, es que claro, yo me imaginaba a Miguel Ángel Campos con el correo leyéndolo delante y con la orden de no la puedes contar, esa tarde haciendo llamadas como loco para poder contrastar la información por otro lado y poderlo contar, y hasta que no consiguió que esa fuente original le autorizara a contar la información porque ya la había contado El Mundo a su manera y de manera adulterada con una versión que no se correspondía con la realidad, El Mundo y por supuesto detrás Vox Populi y Libertad Digital, hasta que no recibió el ok, no contó la información. O sea, eso es ser responsable. Márquez. Y no lo contó en este programa. O sea, a mí me parece, bueno, a mí de verdad es que me emociona, porque como estamos tan maltratados, hablamos tanto de pseudoperiodismo, tenemos tan mala consideración, cuando oyes a maestros de la profesión contar y defender nuestro papel, pues te reconcilian, ¿no? Y dices tú, bueno, pues así he hecho yo con más gusto 11 horas todos los días, ¿sabes? Juanma y Pitarch. Yo, si fuera Fran Llorente, que creo que es el responsable de contenido de la cadena SER, utilizaría está escuchando atentamente, o sea, sí, que ojo al lío en el que me metes. Que le voy a dar un consejo. Estoy bromeando, pero bueno, no estoy bromeando del todo. Yo pondría la declaración que acabamos de escuchar de
de Miguel Ángel Campos como promoción de la cadena SER. Totalmente. Así como ponéis a Juan Carlos Ortega, pues el cortecito este, Totalmente. porque es una clase magistral de periodismo. Lo voy a es que explica muy bien qué son las fuentes. Vamos a ver, las fuentes no son Villarejo ni Aldama. Esos son intoxicadores que te adoban la verdad con un montón de mentiras y de intereses. Una fuente es lo que ha explicado Miguel Ángel Campos, alguien con el que llevas trabajando muchos años, al que posiblemente le hayas tenido que hacer muchas concesiones, y él explica cuál es la concesión que le hizo ese día. Voy a ver el correo, pero me comprometo contigo, aunque no puedo dar nada de la información. Nada de la información. Fue El Mundo, al publicar El Mundo, una versión, una parte de los hechos que adulteraban la verdad, que no dibujaba cuál es la verdad, la que le da pie para publicarlo. Y después su declaración es importante porque lo que ha abierto en el tribunal es una duda razonable. Para condenar a una persona en un juicio tienes que tener o las pruebas o la concatenación de indicio, que es lo que va buscando el Supremo. No tiene la prueba, no tiene la pistola humeante, pero una concatenación de indicios que, hombre, que sea coherente, que sean lógicos, que sean racionales. Pero Miguel Ángel Campos ha introducido una duda razonable, y con una duda razonable no se debería de condenar a una persona. Sabemos que el tribunal, porque el presidente hizo la pregunta, hizo una repregunta la semana anterior, que ya no estaba interesado en el secreto, es decir, no estaba interesado en si el periodista sabía lo del novio de Díaz Ayuso o no, sino si sabía la literalidad del correo. Por eso hay la pregunta de, ¿pero lo conoció usted en papel o en pantalla? El presidente del tribunal quería saber si lo conocía realmente. Y claro, y Miguel Ángel Campos lo ha dicho hoy, cuando dice, sí, el correo de ciertamente se han cometido 2 delitos, es decir, lo sabía y lo conocía. Yo creo que efectivamente, después de esta declaración, yo creo que es la principal de todos los periodistas que ha habido, ¿eh? Todos los periodistas arriman, le dan fuerza a la declaración de Miguel Ángel Campos, pero la de Miguel Ángel Campos es la declaración que habla de la duda razonable. Yo creo que una vez producido esto, va a ser muy difícil de condenar al fiscal general del Estado. Pero como Miguel Ángel Campos había declarado lo mismo en la fase de instrucción, yo tengo mis dudas de que efectivamente, es lo que estaba hablando con Isabel, yo creo que el tribunal va a condenar al fiscal general del Estado. Y lo va a condenar con un tribunal dividido. Porque las 7 personas no pueden pensar de la misma manera. Ahí tendrá que haber 2 o 3 jueces, posiblemente juezas, que digan, bueno, mira, es que con estos mimbres no se puede condenar a una persona a nada. Primero porque no tenemos pruebas, y después porque es más dudoso que aquí alguien haya cometido el delito de revelación de secreto. Es que con estos mimbres no se puede condenar a una persona a nada. Primero porque no tenemos pruebas, y después porque es más dudoso que aquí alguien haya cometido el delito de revelación de secreto, porque es que el secreto estaba revelado por el novio de Díaz Ayuso, que le da el permiso a Miguel Ángel Rodríguez para que mercadee esa noche con la información. Es que esto es una cosa muy, muy absurda. Por cierto, me escribe Fran Llorente y me dice, dile que sí. Ah, vale. Ya está, ahí queda. Pitarch. Isaías, empiezo por ti esta ronda, quiero la opinión de los 4. Esta última declaración del subdirector del País, porque se ve claramente que dice, a mí todo esto no me llega por la Fiscalía General del Estado, sino por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que ha tenido un papel bastante distinto al del Fiscal General del Estado en todo este proceso. Antes escuchábamos a otros compañeros. Esto unido a lo que escuchamos, a esperas de lo que pase mañana, en la semana anterior, ¿cómo te dice que va transcurriendo el juicio? También es lógico que un periodista empiece por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, no llamar directamente al Fiscal General del Estado. O sea, parece razonable lo que sucedió, y desde luego lo que parece razonable es que hay un montón de periodistas que tienen esas informaciones, que pretenden ir confirmándolas durante horas, y hoy Miguel Ángel Campos en La Ventana, en la SER, ha reflexionado, dice, yo no sé si tanto las llamadas que yo hice para confirmar con mis fuentes, como las que hicieron los otros compañeros periodistas para confirmar con sus fuentes, fueron las que levantaron la liebre de que efectivamente se estaba conociendo ya ese acuerdo
que habían solicitado la defensa del novio de Ayuso. Y entonces a partir de ahí pues se puede crear el bulo, digamos, para hacer una voladura controlada del asunto. Bueno, no me parece una hipótesis rara, ¿no? Porque claro, muchos periodistas consultando con muchas fuentes, pues a lo mejor alguna de esas fuentes comunica que ya se empieza a conocer que efectivamente no es Hacienda la que debe al novio de Ayuso, sino que es él el que ha reconocido a través de su abogado estos dos posibles delitos para llegar a un acuerdo.